El sueldo que recibes te lo pagan mis impuestos, impuestos que te friegan también. En esta patria hemos nacido. Te digo lo siguiente, yo no soy tu enemigo. Si el gobierno explotador te ordena reprimirme con golpes y con sangre, déjame decirte, no tengas miedo, vente de mi lado. Con hambre, miseria y muerte este gobierno nos ha golpeado. ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por acompañarnos otra vez en estos diálogos de la resistencia, donde analizamos conceptos de las ciencias sociales para contrastarnos con nuestra realidad. Aprovechamos para igual compartir que estamos empezando una nueva etapa, intentando diferentes formatos y formas para comunicar y pues que les agradecemos el apoyo, ¿no? Esto es parte de un proyecto que se ha venido improvisando desde enero del 2017, gracias a toda la comunidad de Mexicali, de Baja California y pues también de México y gente también del extranjero. A todos ustedes les agradecemos, como siempre, el apoyo y pues bienvenidos a esta nueva etapa de Diálogo de Resistencia, una política para comunes. Vamos a hablar sobre el espacio público y la movilidad urbana en Mexicali y pues nos acompaña y a quien damos las gracias Flor Mora y a quien dejo que se presente ella sola. Gracias. Pues mi nombre es Flor Mora, soy una aficionada a investigar, a conocer y analizar lo que se viene desarrollando en la ciudad. Me interesa mucho estudiar, observar los fenómenos sociales que se dan en el entorno urbano. Eso es prácticamente mi interés y por lo que estoy seguramente invitada en este programa. De profesión, pues soy licenciada en Derecho y socióloga. También una posgrado, ¿no? Creo. Sí, una maestría en Planeación y Desarrollo Sustentable por la universidad, todas esas. Va, pues por eso estás. Has trabajado con instituciones públicas, también con empresas privadas y en tu tesis de esta maestría escribes sobre el desarrollo sustentable, ¿no? Y es algo que se utiliza mucho en el lenguaje, digamos, oficial, ¿no? Uh-huh. Se promueve el desarrollo sustentable. Tú lo defines en tu tesis que el desarrollo sustentable debe entenderse como un acercamiento a las múltiples dimensiones de la condición humana y no solo como un crecimiento económico. ¿Pudieras elaborar un poco en esto, ¿no? ¿Qué vendría siendo el desarrollo sustentable? Así es. Este término no es nuevo, lleva décadas nombrándose, investigándose. Sin embargo, y a pesar de que ha habido muchas posiciones encontradas, en lo general se puede decir que todas concuerdan o tienen como coincidencia que el desarrollo de un territorio, de un país, debe abordar tres dimensiones: la social, la económica y la ambiental. Es decir, no puede haber proyecto, no puede haber políticas públicas, no puede haber un crecimiento sin que no se esté salvaguardando el desarrollo social equitativo, si no se está cuidando el medio ambiente y si no se están llevando los recursos económicos o el crecimiento económico para todos en general. No se puede abordar un proyecto, no se puede proponer un desarrollo que nada más toque una o dos de estas esferas, sino que todas tienen que estar en crecimiento o apoyándose mutuamente. Más allá del hecho de si eso es posible o no bajo este sistema, uh-huh. ¿no? En ese sentido, ¿Mexicali cumple con tu definición de desarrollo sustentable? Mira, ese fue un debate también en clase, si se puede alcanzar la sustentabilidad en algún proyecto, en alguna parte. Yo siento que no es posible. O sea, es como la utopía, ¿no?, que decía Galeano. Ahí está y hay que seguirla, pero nunca se va a alcanzar completamente. El ser humano, el hombre, es un ser depredador de la naturaleza. O sea, el hecho que caminemos, tus suelas, los zapatos empiezan a dejar un rastro, ¿no? Y es contaminación. Todo lo que hacemos contamina, todo lo que hacemos. Uh-huh. Pero en ese sentido lo que tenemos que hacer es, cuidar, el no degradar
el ambiente, el llevar los beneficios económicos a los más que se puedan y el abordar los temas sociales como la cultura, como la marginación de la manera más inteligente posible. En el caso específico de Mexicali, digamos, ¿por qué no se ha podido llevar un desarrollo sustentable? Digamos, quizá, no se puede llevar, es utópico, pero hay ciudades que están más cerca y más lejos de esa marca, ¿no? Históricamente, pensando en Mexicali como ciudad, explicándola. Yo alguna vez escuché a una persona, no recuerdo exactamente quién, pero dio esta idea: Mexicali nunca va a ser una ciudad sustentable, primeramente porque estamos en el desierto. Para sobrevivir requieres mayores recursos, requieres el agua. O sea, en este entorno tan difícil es sumamente complicado crecer con sustentabilidad. Pero hay otra cosa que pudiera estar limitando la sustentabilidad aquí en Mexicali y en otras partes, que es el modelo económico, evidentemente. Con mayor razón porque nosotros nos ubicamos en la frontera y estamos más relacionados con esta cuestión de ir y traer mercancías a otras partes del mundo, ¿no? No sé, creo que por ahí puede ser. ¿Y el modelo económico cómo afecta a esto? O sea, ¿qué modelo económico estamos hablando? Pues evidentemente el capitalismo, porque en este modelo económico todo es una mercancía, todo es una mercancía. No hay cosa que se le escape, tanto las personas como los recursos ambientales, incluso la cultura, todo está sujeto a ser parte del mercado. En Baja California, especialmente después de que se descubrieron los grandes negocios de asociaciones público-privadas en enero de 2017, este término, ¿no?, público y privado, ha estado en debate. O sea, para ti, o según tú, ¿cómo definirías a lo público y lo privado y cómo interactúan en este sistema capitalista, este modelo? Voy a tratar de ser breve en la respuesta, porque si nos vamos a investigar lo que es la esfera pública y la esfera privada, es decir, no estamos hablando nada más de espacio público como el territorio, sino tiene que ver más allá, tiene que ver con las palabras esfera pública y esfera privada. Tiene que ver con los intereses particulares de una persona, de su familia, de sobrevivir, de convivir, de dormir, de entretenerse, pero también tiene que ver con la cuestión política, con la economía de un país. Perdón, esa es la esfera pública, ¿no? Entonces, esos términos vienen desde hace cientos de años, pero empezaron a traspasarse o a usarse en lo que es el espacio público y espacio privado como espacio urbano. En ese sentido, se identifica mucho el espacio público como aquellas propiedad que está a cargo del Estado, que se maneja a partir del gobierno, ¿no? Y el espacio privado se entiende comúnmente como aquellos espacios o aquellos bienes que están a cargo de un erario o de un patrimonio particular. Yo tengo mis reservas y no soy la única. Por ejemplo, hablando de espacios urbanos, el espacio público no es únicamente aquel que está bajo la tutela del Estado, sino que es aquel que es usado por la colectividad en general, al que tiene acceso las personas. No sé, por ejemplo, alguna vez habrás jugado fútbol en un terreno baldío, que a lo mejor era de Juan Pérez, pero el acceso era para todos. Eso, según Jordi Borja, es un espacio público, a pesar de que esté registrado en el registro público de la propiedad bajo el nombre de una persona en particular. El acceso es lo que define un espacio público a un espacio privado. O sea, digamos, el espacio público, o sea, lo público y lo privado están en constante batalla. Sí. O sea, sí. Y el Estado de alguna manera es como quien regula. Lo público puede hacerse privado a partir de esa regulación y lo privado puede hacerse público a partir del uso que se tenga. Por ejemplo, ya que más adelante vamos a tomar el tema de la movilidad, del transporte público, el servicio de transporte público pues es público, está a cargo del Estado. Sin embargo, el Estado, como gobierno, lo concesiona, otorga permisos para que un particular dé el servicio bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas características. Que se dé así es otra cosa, ¿no? Pero eso es un servicio público. Eso es parte de la esfera pública. Vale. En tu tesis
dices, ¿no? Y nos lleva como a una pregunta hacia atrás. El capitalismo convirtió a la ciudad en mercancía y con ello disminuyó la calidad de vida de sus habitantes. Igual antes de preguntar, perdón, ¿a qué te refieres con esto? Me parece muy importante sobre la calidad de vida, ¿no? O sea, que se supone que, digamos, el discurso del gobierno es uno en donde vamos hacia siempre una mejor calidad de vida, y sin embargo pareciera que no es así. Como dices, ¿no? En nuestro caso, el transporte público, si bien todo el mundo lo puede usar, entre comillas, está concesionado, son privados, y así muchas otras cosas, ¿no? Me interesa entonces esto, lo de la calidad de vida de sus habitantes y cómo el modelo la afecta. Bueno, habría que ver también, no me quiero meter en el problema de definir qué es la calidad de vida, ¿no? Pero vamos a partir de una noción muy común, muy genérica, que todo el mundo pudiera imaginarse, que es el tener un bienestar, una vida digna. Ajá, una vida digna, el acceso a servicios básicos, pero bueno, sin meternos y sin profundizar en lo que el término significa, porque se puede hasta meter el término de felicidad, que no es el momento de hablar de eso, pero bueno, resulta que para obtener ese bienestar común, esa calidad de vida, tenemos que tener capital, tenemos que tener acceso a la pecunia, al dinero, para poder comprar esos elementos, para poder satisfacer las necesidades básicas que tenemos. Pero como todo está en el mercado, y todo está encarecido, entonces no todos tienen acceso a esos bienes que nos satisfacen necesidades básicas, o incluso no, algunas que parecieran que no son básicas, como la recreación. La cultura. Algunos piensan que esos son lujos, y realmente eso no es un lujo, es una necesidad básica del ser humano. En eso es como el modelo económico está mermando nuestra calidad de vida, está poniéndolo todo al acceso de todos, entre comillas, pero no todos tienen acceso, sino que los que tienen, el poder económico o el sustento económico garantizado, pueden hacerlo. Habías dicho, ¿no? Los espacios públicos están siendo reemplazados por otros a los que les caracteriza como el uso de ciertos criterios, ¿no? Y tú pones también en tu tesis como criterios de admisión, ¿no? Como la edad, horarios, la etiqueta, precios, etcétera, ¿no? En ese sentido, ¿es esto una forma de privatizar lo público? De privatizar y de controlar el comportamiento social. No sé si recuerdas un grupo de jóvenes que empezó a manifestarse o que empezó a hacer política en la universidad. Tú podrías creer que la universidad es pública y que sus plazas y sus áreas verdes son públicas. Y lo puedes ver semana tras semana. Hay estos grupos de Boy Scouts, muy ligados, por cierto, a cierta ideología religiosa, ¿no? Sí, sí. Ellos van ahí y no le piden permiso a nadie, o alguna vez se lo pidieron, y van ahí domingo con domingo, no sé si aún estén ahí, pero no tienen ninguna restricción, y eso está bien, no pasa nada, si acceden como ellos otros grupos. Pero ¿qué pasa con estos grupos de personas organizadas políticamente que van a protestar por muchas causas y motivos? Les cierran la puerta, les mandan al de seguridad, porque ellos no tienen el pasaporte de acceso a los campos de la universidad. Ellos no tienen la ideología que no molesta a los funcionarios universitarios o a los funcionarios públicos. Entonces, la universidad, pese a ser pública, pese a tener sus espacios abiertos y casi todos sin cercar, no es un espacio público, es un espacio semipúblico. Otro ejemplo de esto es el centro histórico. En el centro histórico hubo hace poco un intento de hacer una plaza para traer a los cerveceros y a vender cerveza artesanal, lo cual es un buen proyecto, a mí me parece excelente, ¿no? Pero cuando esto empieza a desarrollarse, hubo cierto sector de la sociedad que empezó a ser excluida, que son los indigentes y los migrantes. ¿Por qué? Porque ya no cabían en ese proyecto. Ese espacio es un espacio público que se alimenta, que se desarrolla, que vive, que se construye a partir de los impuestos que se generan en las ciudades. Entonces, el hecho de que ahora sean desplazados, te dice mucho que lo público ya no es público. Lo público está al servicio
de un sector de la sociedad, en este caso los empresarios que pretendían establecerse ahí, ¿no? Dirías que, a ver, la relación entre los empresarios y los políticos, o sea, el grupo de poder político y el grupo de poder empresarial, lo vemos, ¿no?, en las leyes una y otra vez, siempre se van a asignar comités y el comité es básicamente la Cámara de Comercio, las cámaras de comercio. ¿No es una trampa esto? Es una trampa muy perversa, porque además hay organizaciones, organismos o consejos donde aparentan estar incluidos por ley personas tanto del gobierno, personas tanto de un sector particular que trata determinada ley, y además se invitan a los ciudadanos. Pero en este porcentaje que se le otorga a los ciudadanos, están contemplando los empresarios, pero están doblemente representados porque hay muchos funcionarios públicos que son empresarios o que están dentro de ese grupo empresarial, y los intereses por los que ellos abogan, pues obviamente es el sector empresarial. Pero ahí me llama otro punto la atención, que es que están siempre invitados la educación pública, representantes de las universidades. Y si tú volteas a ver quiénes están acudiendo a esas reuniones, quiénes están apoyando o votando o dándoles el derecho a voz, son personas que no están ya vinculadas ni siquiera con los estudiantes, que no hay un proceso de debate de las políticas públicas en la universidad. Ni siquiera exijo o pienso que de la política pública municipal, sino de la política universitaria, ni siquiera se está dando ese debate. Entonces, ¿cómo mandas a representar a los ciudadanos a funcionarios de la universidad? Obviamente no van a representar intereses de la ciudadanía. ¿Estarías de acuerdo en que el punto final, la intención final de estos grupos, que es el mismo grupo, es básicamente adueñarse de toda la ciudad y de toda la gente? Adueñarse de toda la ciudad y de toda la gente. Controlarla, Poder ¿no? controlarla. Controlarla, Poder sí, controlarla. sí. Vaya, yo más que adueñarse o controlar la ciudad de la gente sería rescatar como se pueda sus intereses particulares. Pero que son mucho mayores. Que son personas, que son espacios, que son, la rentabilidad. Sí. Ok, tú dices, hablas, ¿no?, en tus textos de una idea de la ciudad negocio y la ciudad derecho, ¿no? O sea, me parece muy interesante esos dos conceptos de ciudad. Mira, la ciudad negocio, no sé si recuerdas un espacio, un párrafo ahí en ese mismo texto, donde Lefebvre habla sobre algo que a mí, en lo general, me sobresaltó, ¿no? Porque uno puede pensar que en una ciudad lo que está dentro del negocio es el espacio privado. O sea, a partir del derecho de propiedad, regulas o estableces quiénes pueden acceder a la propiedad privada, que es quien tenga dinero para pagarla, ¿no? Y eso se me hace algo que hemos visto y que es normal, ¿no?, en cierto sentido. Sí, dentro del modelo de mercado. Dices tú. Pero lo que yo nunca me imaginé, y fue en esta maestría, en estos estudios que seguí, fue que el espacio público o la cosa pública también está dentro del mercado. Esa es la ciudad negocio, la ciudad que únicamente se pone al servicio en función de la producción. Los espacios públicos, como las vialidades, como el transporte, como las plazas, como hasta los paraderos de los camiones, se ponen al servicio de la producción, del sector empresarial. No sé si recuerdas los de Francisco Pérez Tejada, que dio unos permisos para poner unos vendors en los camellones. O sea, hasta los camellones son parte de... o incluso, ¿quién define cómo se llama una calle? De repente hay calles que son el nombre de algún empresario. De un abuelo, ¿no? Ajá, entonces, desde lo cultural hasta lo material, es una apropiación de los espacios. En ese sentido, aplica lo de Marx, ¿no?, de que los valores de la clase dominante son asumidos, son permeados hacia la clase trabajadora. Sí. Para entrar al tema de la movilidad, ahorita estábamos platicando y me estabas contando una anécdota, ¿no?, de un claro ejemplo de una falta de planeación y de hecho de modelo de desarrollo sustentable aquí en Mexicali. Así es. ¿Pudieras contar la anécdota?
Sí, claro, y esta experiencia sirve mucho para entender por qué los ciudadanos tienen que estar implicados en el desarrollo y la planeación de su ciudad. Cómo no puede dejarse en manos de unos cuantos y nosotros que formamos parte de la ciudadanía tenemos que luchar por ese derecho, ¿no? Al lado este de la ciudad, ahí por la calle Novena, se construyeron 2 universidades, 2 campus. Uno de la UABC, la Facultad de Ciencias de la Salud, y el otro es la Universidad Politécnica del Estado de Baja California. Sin embargo, la planeación no estuvo totalmente completa o no satisface las necesidades de las personas completamente. Las ponen en riesgo, porque hay 2 accesos, uno que va de la Novena hacia la universidad y otro de la Lázaro Cárdenas hacia la universidad. Los horarios de clase son muy extensos. Hay alumnos que salen a las 10 de la noche. El transporte urbano, no sé quién decide eso, por qué lo decide, deja de pasar, uno de ellos por lo menos, a las 9:30, algo así. Entonces deja sin posibilidad de salir de la escuela a muchas personas. Si quieren caminar hacia el otro transporte, tendrían que pasar por un acceso que está completamente oscuro, que no hay vigilancia natural, que está pegado a ese acceso a un terreno baldío, donde no tiene banqueta por un lado, donde del otro lado están las oficinas y la planta de tratamiento de la CESP, es decir, está solo en la noche. Imagínense a las 10 de la noche que salga una muchacha o un grupo de muchachas sola por ese lugar donde está el terreno baldío totalmente abandonado, agreste, es evidente que algo va a pasar si no es que ya pasó. Entonces, y si eso lo relacionamos, con lo de la UNAM, donde ese suceso de inseguridad desató todo un movimiento social, pues no sé qué va a pasar aquí también, ¿no? Desde tu perspectiva y habiendo trabajado con personas dentro de las instituciones, ¿por qué sucede esto? O sea, ¿cuál es la actitud de las personas que están en esos puestos, que tienen las responsabilidades? Sabemos que son muchas, ¿no? O sea, desde un gobernador, pero pasa por el presidente municipal, con los secretarios, con la gente que hace los planes, profesionales, entre comillas. ¿Por qué parece que todo está hecho con las patas? Con las patas. Mira, dentro de los grupos de trabajo que elaboran y desarrollan planes de desarrollo urbano o planes de transporte, personas muy valiosas, sin embargo, esos planes se tienen que pasar por autoridades. Por decirte algo, el plan parcial de desarrollo urbano del centro histórico tiene que pasar al cabildo para ser aprobado. No tienes idea de cuántos documentos se han elaborado, de cuántos cientos de miles, quizá millones de pesos se gastan año con año en elaborar proyectos de planeación. Te lo digo porque, por ejemplo, para el centro histórico hay por lo menos 4 planes. De transporte público debe haber muchísimos más. El asunto es que los que se requieren ser aprobados por el cabildo o por autoridades siempre tienen observaciones de propuestas que tocan algún interés, entonces se van guardando. Y lo peor, los que se aprueban también se guardan. O sea, no hay para dónde, pues. No se implementa ningún plan, no hay un plan. Sí se implementan, pero parcialmente, o sea, un plan te tiene 10 proyectos, algunos pueden ser buenos, otros pueden ser muy malos, pero se implementan únicamente los que son vendibles políticamente, los fáciles o los que sirven para cierto sector, ¿no? Hablábamos hace rato de una política de abandono de lo público y también una política de simulación por parte de los supuestos representantes. El caso de Mexicali y de Baja California, ¿crees tú que se vive un abandono de lo público y una simulación? Sí, te comentaba hace unos minutos, por ejemplo, del caso de transporte público. Pareciera increíble que tenemos las herramientas legales para exigir un transporte público de calidad, accesible económicamente para todos los ciudadanos, incluso hasta con espacios para guardar bicicletas, paraderos para esperar el camión de calidad. Rutas por varios lados. Ya está en la ley, rutas que vayan de lugar a lugar, ya está en la ley. Ese abandono, ese ninguneo de esa ley es parte de la política. Si no me deja dinero, no lo atiendo. Y el exigir esas
características al transporte urbano, evidentemente les va a dejar de redituar alguna ganancia a las personas que están apropiadas de las concesiones. ¿Esa política es solo de Baja California, solo de Mexicali, solo de México? ¿Es el modelo? Pues quiero creer que hay lugares en el mundo donde sí se aplica no sé, esta utopía de la ciudad que queremos, ¿no? Este transporte que queremos. Quiero creer, en general, no sé, lo que yo he escuchado en redes de personas que se dedican a lo urbano, que se dedican a la movilidad, siempre tienen que estar poniendo ahí el dedo bajo el renglón, bueno, apuntando los errores de los gobiernos. Creo que sí es un problema muy común. Yo creo que la regla es que sea un problema. Y esto será por otra vez, como viéndolo desde el punto de vista como estructural, el hecho de que existe una competencia, ¿no? que un modelo, digamos, económico, donde se tiene que competir, y básicamente es como, digamos, que hay un incentivo para que si tú eres productor de algo, tengas un monopolio de eso. O sea, por ejemplo, comparado con una situación en donde solamente pudieras enriquecerte hasta cierto punto. O sea, digamos, esta especie de modelo sin límites. Que te permita el rendimiento sin detenerte en la calidad del servicio que puedas dar, por ejemplo. No sé. Se me ocurren las concesiones aquí en Mexicali de los transportes. Mucha gente piensa que, bueno, yo he escuchado que los transportistas tienen el derecho de incrementar la tarifa porque pues la gasolina es muy cara y la vida es muy cara, pero no se voltean a pensar que el transportista es una herramienta más de todo este bagaje o de este modelo de negocio que es el transporte público, donde un concesionario renta las unidades y de ahí, sin trabajarlo, pues toma sus ganancias, ¿no? ¿Qué tal si cambiamos el modelo? ¿Qué tal si dejamos de que el señor que está en su casa rascándose el ombligo vaya a trabajar y también se gane sustento diario como lo hacen los transportistas? No sé. Claro. O sea, yo creo que sí hay que poner límites, no hay que dejar que los servicios básicos que están o que deberían de estar a manos de los ciudadanos se lo queden unos cuantos. Una de las estadísticas, ¿no?, que da esta Asociación Internacional del Transporte Público es que en las ciudades de los países en desarrollo con una densidad baja y un importante parque automovilístico, como Mexicali, ¿no?, con respecto a los ingresos por habitantes, el coste de los trayectos puede superar hasta el 25% del Producto Interno Bruto. O sea, hablando del transporte público, ¿no?, en Mexicali, el alcalde, el cabildo, afirman, y no solo ¿no?, sino los pasados también y los antepasados, le han apostado, digamos, en el discurso, digamos, a que a todo el mundo le vaya mejor. Pero sin embargo, en los hechos le apuestan al transporte privado. O sea, porque el transporte público básicamente no funciona de una manera, digamos, óptima, ¿no? Digamos, o sea, este doble discurso, por un lado, en verbal, otro en el hecho, quizás darle vuelta al mismo sombrero, ¿no? Se supondría que estas personas son como salvaguardas de la comunidad, y sin embargo no lo son. ¿Alguna opinión? Bueno, sí, comentamos también hace rato precisamente sobre eso. El apostarle a desarrollar una ciudad casi toda hecha para el vehículo y pensar que eso es parte de su promesa de campaña o de sus promesas de bienestar para la ciudadanía es un error que creo que ya está muy impregnado en nuestra cultura. Creemos que el movilizarnos a partir de un vehículo particular es algo normal, es algo a lo que vamos y a lo que deseamos como sociedad. Y yo creo que hay que cambiarle ese discurso, pero no nada más en palabras, sino en la mentalidad tanto de gobernantes, que son, como tú dices, los que tienen la batuta en el desarrollo de políticas públicas, pero también a los ciudadanos. El costo o los efectos secundarios de
de hacer descansar nuestra vida social con un modelo de estos que se basa en el vehículo es enorme. Para empezar, los efectos medioambientales. Mexicali no está en un lugar muy honroso en cuanto a ciudades contaminadas. Tenemos, hasta donde yo me quedé, creo que más de un vehículo per cápita en la ciudad. Y eso sin contar con todos los que no están registrados de una PAFA, los que tienen placas extranjeras, etcétera, ¿no? Yo creo que ahorita está peor, estoy casi segura. El costo de la infraestructura, o sea, de calles, de puentes, de semáforos, eso lo pagamos todos, el que tiene y el que no tiene auto. Los accidentes viales, o sea, son costos que no nada más paga el ayuntamiento, la misma familia afectada, la persona. Imagínate que sea las personas afectadas en un accidente, padres de familia que llevan el sustento a su hogar. Es una merma en la economía familiar, en la salud de las personas, porque ahora todos van en vehículos, no se mueven. Y como mencionamos hace rato, en el encuentro con el otro. Si no nos estamos viendo, sintiendo, oliendo, escuchando, poco a poco nos empezamos a ser extraños. Esto es una forma de violencia, que sus efectos son la fragmentación social. Son los unos que viven por allá, los otros. Cerramos nuestro fraccionamiento y pedimos acceso para que puedan ingresar con algún tipo de credencial. Los que andan en bicicleta que le hagan como puedan y como quieran, los que no tengan para el camión, igual. Entonces nos estamos fragmentando y eso nos afecta porque valores como la solidaridad se están olvidando, ¿no? De hecho, qué bueno que lo tocas este punto, porque iba precisamente, ¿no? Salirnos un poco de solamente lo económico. El contacto social nos brinda información sobre el entorno en general y sobre la gente que nos rodea en particular. Una persona deja de ser un desconocido cuando lo encontramos con frecuencia, lo acabas de decir. Pero, ¿por qué es esto importante? O sea, ¿por qué es importante encontrarte con gente, ¿no? Frecuentemente. Maya, la violencia empieza así. Empieza cuando tú crees, bueno, hay muchas formas de que inicie, pero cuando tú crees que el otro te puede amenazar. Por ejemplo, el caso de los migrantes de Venezuela, ¿no? Que se van a Brasil, que van de regreso porque hubo un linchamiento grande. Y así en otras, los migrantes mexicanos. Cuando tú no estás relacionado con esa persona, cuando no platicas con ella, cuando no sabes qué piensa cuando se levanta o cuando se va a dormir, no tienes empatía hacia sus problemas, hacia sus cuestiones personales. Un ejemplo, una persona me decía que ella vive en un fraccionamiento al lado este de la ciudad, donde casualmente termina el fraccionamiento, empieza una colonia popular. De alguna forma creo que quitaron un árbol o quitaron un muro y sus hijos empezaron a ver una cancha de fútbol sin tierra, con unas piedritas o con algún tipo de portería muy, muy artesanal, muy hecho ahí por ellos, ¿no? Y los niños estaban sorprendidos, o sea, porque estaban jugando en la tierra y porque los amiguitos empezaban a convivir y pues, ¿qué era eso? Algo que es totalmente común y corriente. Y ellos estaban sorprendidos de que jugaran en la tierra. O sea, ese tipo de cosas nos hacen insensibles. Bueno, que estemos ocultando, ¿no? La pobreza, la marginación, o vaya, no tanto eso, la forma de ser del otro, que puede ser diferente, pero no por eso puede ser peligroso o no por eso nos tiene que causar temor. Entonces, si no nos conocemos, de alguna u otra manera podemos ser o llegar a tener conflictos entre nosotros. En ese sentido, ¿crees tú que Mexicali está o va a estar en una crisis respecto a la identidad, a encontrarse con el otro, respecto a la discriminación? Me parece que no va a estar, me parece, y esa es mi opinión muy personal, y a lo mejor no tengo algo muy concreto para basarme, pero me parece que ya estamos así. Desde que están proliferando fraccionamientos cerrados, desde que tú te puedes encontrar a personas que no conocen parte de la ciudad, que son cosas completamente nuevas. Yo conocí una persona que de alguna forma le di raite para la Casada Justo Sierra, vio el Hotel Lucerna, tenía en ese entonces unos 30 años, y era la segunda vez que había visto ese hotel. O sea, ya estamos muy fragmentados. Otro caso del centro histórico, cómo la gente tiene miedo a los indigentes o a los migrantes. Pues si tú te pones a platicar con ellos y les preguntas cosas de su vida cotidiana o de dónde vienen,
la inmensa mayoría no te va a hacer nada, ni tienes que tener ningún temor, o personas que no quieren ir al centro histórico o al centro cívico porque está muy feo y porque huele mal, pero tú no sabes qué historias hay detrás de las personas y nos estamos alejando unos de otros. Entonces sí, yo creo que ya estamos fragmentados. En tu texto, Derecho a la Ciudad, dices que los movimientos sociales han sido los principales actores que impulsan este derecho colectivo, o estos derechos colectivos. ¿Cuál debe ser el rol de la sociedad para impulsar la democratización de la ciudad? Me parece bien importante esa pregunta. La repasada precisamente antes de estar aquí. Hay una persona que se apellida Borja también, estudioso del fenómeno urbano, donde él dice que el derecho a la ciudad va a tener éxito si se llevan a cabo 3 procesos. El primero de ellos tiene que ver con que estos valores que están subyacentes o que tienen que ver con el derecho a la ciudad, como el de la solidaridad, el encuentro con el otro, el que nosotros participemos en el desarrollo de una ciudad, que la gente lo entienda bien, que la gente sepa a qué se refiere y que sepa que tiene el derecho de acceder al servicio público del transporte, del agua, del espacio público. Primero es que ellos lo entiendan y que lo asimilen y que lo asuman como su derecho. Y el segundo de ellos es lo que tú mencionas, es que la sociedad se organice, que exija que esos derechos sean reconocidos como parte de la norma en que regula esa sociedad, ¿no? Y eso no nos los van a regalar, no los van a incluir en una constitución porque ellos quieren, sino si no se organiza la sociedad y si no les exige esto, eso no se va a dar nunca, ¿no? Y el tercer paso es cuando el gobierno efectivamente los institucionaliza y los vuelve parte de su normatividad y los vuelve parte de su constitución e implementa mecanismos para que sean efectivamente cumplidos. Pero detrás de todo esto siempre va a haber asociaciones civiles, organizaciones de ciudadanos, en resumidas cuentas, movimiento social. Ellos son los únicos que pueden llevar a que se cumplan efectivamente los derechos que contiene el derecho a la ciudad. Una última pregunta antes de irnos al corte para el próximo bloque. ¿Es el espacio público un espacio político? Definitivamente, sí. De hecho, la palabra, el espacio público, como te comentaba en el anterior segmento, viene de la esfera pública. Y la esfera pública se define o se concebía como el espacio donde las personas discuten los temas que son de interés para la colectividad. El espacio público, tanto uno es físico, que es el territorio, el lugar, pero también el espacio público es este programa. O sea, este programa, cuando vienes y discutes temas que te interesan, pero no a ti en particular, sino en la colectividad donde tú vives y te desarrollas, esto es es debatir lo público, es hacer política de una cierta manera, ¿no? Eso es espacio público, porque no nada más estoy hablando de mi camión y de mi transporte y de mi calle. Estoy hablando de recursos que salen de la ciudad y que nosotros como ciudadanos producimos y que tienen que ser repartidos para todos de forma equitativa. Esto es la esfera pública. Pues bueno, vamos al siguiente bloque, una Vox Populi sobre precisamente el transporte público. Trasladar de un lado a otro, al trabajo y a la casa, o el servicio que le dan a uno, ¿verdad? Porque quieren subir la cuota, pues, y aparte de eso que hay unos que no traen aire, luego en vez de que me lo mayor a uno no le quieren levantar, pues está carita, porque para uno no dan apenas para el trabajo agarro 2 diarios, pues es regular, a veces es malo, la verdad que no, pues está cara. Ahorita ya tengo 15 minutos más o menos esperando. Pues más que nada, pues el que tuviera el más aire acondicionado, pues el que tuviera aire, porque muchos no traen y imagínate la tarifa cara y sin aire en el pleno calor. Pues para ir a las partes que, pues como ahorita vine aquí a hacer el cívico, para ir al trabajo, para ir al mandado.
¿Tarda mucho? Sí, como que los tiempos ahí. Pues el transporte público se usa mucho, a veces las personas de temprano, 4:30 de la mañana a los trabajos. Y que mejoraran a veces el modo del chofer, el comportamiento, porque me ha tocado a mí ver que en el camión que yo voy, muchas veces casi las personas mayores de la tercera edad bajan por atrás porque a veces los mandan para atrás, no te dejan bajar por el frente, que le dan preferencia. Una señora a veces iba bajando y apenas se puso el pie en la banqueta cuando le dio el chofer. Y a veces exigen los 13 pesos cuando no traen ni refrigeración en el camión. Entonces eran 2 camiones de ida y vuelta. No te quedas ni para atrás, ni tema ni para comer te quedas. Ahí te dejo la cámara. Pues que se le den a los camioneros un curso de convivencia, saber tratar al pasajero, porque no saben. Hay muchos que son muy groseros, de verdad. Sí. La verdad, sí. El manejo para que llevan vacas, oiga. Para que llevan vacas y cuando pasan los bordes, ahí se van rebasando uno al otro que porque van quemados. También eso tiene que ver mucho. Para transportarme a la escuela, al trabajo. Y agarro un camión y un taxi. Pues me parece pues bastante bien, hasta eso el servicio, si acaso pues a veces es el mal mantenimiento pues de los autobuses que están rayados o que están maltratados los asientos, y, pues a veces uno ve incómodo. Para la casa y para los estudios. Depende, a veces agarramos hasta 4 o 5. Yo pienso que deberían de organizarse mejor. No sé si en todo México cueste lo mismo, pero yo creo que aquí están exagerando. Pues las personas que son las cooperativas pues que tienen, ¿no? Deberían de organizarse mejor para pues dar un mejor servicio y pues que no volverle mucho el bolsillo en cuanto a los pasajes muy altos. Uy, ahorita ya llevo 3. Ya llevo 3. Menos mal que tengo la tarjeta de descuento porque ya soy viejita. Aumentan el pinche el precio, y los camiones andan valiendo churros, llenos de basura, te metes al camión bien bañadito, bien alineadito, de fregar que te bañaste, te levantas todas las pestañas blancas, lleno de polvo, del cocinero que hay en los camiones, ¿verdad que sí? A esas horas, y luego sin refrigeración, parecemos vacas allá adentro, respirando duro y macizo, y en la puerta del frente no la puede abrir porque la van a multar. Y como no lo multan, pues traernos como vacas ahí con el calorón. Que se comprometan y que cumplan, porque la otra vez que los tuvieron se comprometieron, fue un muchacho de la universidad y estaba hablando con ellos, ahí salió en la televisión, un gordito, licenciado, no sé qué era. Y con él se comprometieron a dar buen servicio, y les iban a poner un uniforme a los choferes y iban a hacer un montón de cosas y no hicieron nada. Nomás llegó el precio que ellos querían y a veces te los choferes los tiras y con la misma ropa 2 o 3 días ahí, todos sudados, todos llenos de tierra, sin bañarse, parece que están abandonados, tampoco no es cierto. Hay un chofer que yo hasta 3 días seguidos lo he visto con la misma camiseta. Y no se la cambia, no sé si no tendrá otra, no le dieron el uniforme, no te sabré decir. Pero con las manos, mira que no se las pueden intentar, bien sucias donde agarran tanto cocinero y así, dejando bien a gusto. Y hay otros que a tiro llegas tú y les dices buenos días. No, pues tienes la boca muy ocupada, no te pueden contestar. Te bajas, gracias, tampoco te contestan. Vuelves a subir, buenas noches, tampoco. Hay unos que están mudos, no sé para qué chingados los tienen ahí. Están mudos, ¿para qué les dan trabajo? No voy a estar grabando eso, muchachos. Bueno, pues regresamos ya a este bloque final y les recordamos que si les ha gustado el programa y también si les han gustado otros programas de estos diálogos de la resistencia, que compartan, que platiquen también sobre los temas. Más que nada es un intento para poder socializar algunas de las cosas que están pasando en Mexicali y en Baja California. Estamos hablando sobre el espacio público, la movilidad en Mexicali con Flor Mora y bueno, que es licenciada en Derecho, socióloga. Y a quien le quiero preguntar,
Comparado con otros países, Baja California, México, no tienen sus leyes como digamos, una legislación que establezca como el bienestar de los habitantes, ¿no? Cito un ejemplo que pones tú en tu tesis de la Constitución de Brasil, que dice establecer como objetivo de la política de desarrollo urbanístico el bienestar de los habitantes de la ciudad. ¿Cómo ves tú en ese sentido a México, a Mexicali, a Baja California, a nuestros legisladores? Bueno, si le buscas a la Constitución y a las leyes, sí va a haber por ahí alguna palabrita de la que te puedas agarrar, ¿no? Pero no está tan explícito y no tiene sobre todo las leyes secundarias que, por ejemplo, tiene Brasil. Brasil, con todo este problema que tuvieron de la vivienda, de las favelas. Sí, con los sin techo, ¿no? Así es, ellos empiezan precisamente la movilización urbana fue lo que impulsó que en la Constitución se reconociera el derecho a la ciudad. Y no nada más en la Constitución, que es básico, ¿no? Además se desarrolla el Estatuto de la Ciudad, que es donde ahora sí, ese principio que se colocó allá en la Constitución se va a bajar a estas leyes, y de las leyes ya es más concreto, ya se explicita más, ya se dice dónde y en qué políticas y a qué tienes derecho y a qué no. Entonces en Brasil hubo, pues es la cuna de este derecho a la ciudad, que es el derecho que tenemos todos a exigir, que se nos abran las puertas a los servicios y a los bienes que se generan en la ciudad, como la vivienda, como los espacios para la vivienda. ¿Crees que hay oportunidad en México de que esas leyes se incorporen y si se incorporaran, darían resultado? Sí hay oportunidad, pero acotada. De hecho, a nivel federal existe una ley, la Ley General de Asentamientos Humanos, que recientemente acaba de incorporar ese principio en esta ley. No está en la Constitución, o sea, no es exigible por vía de amparo, no es exigible por derechos humanos, etcétera. Pero es un principio orientador de la planeación y el desarrollo urbano. Que eso y nada es casi lo mismo, o sea, no digo que no sea nada, pero es un principio muy escueto, muy menor, pero bueno, es el inicio, ¿no? Principalmente. Ahí está, y se supone que todo plan de desarrollo urbano tiene que tomar en cuenta esto. El problema está cuando define el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad normalmente le otorga a la propiedad privada una función social. Es decir, si tú tienes algo que sirve más para la colectividad que a ti, vas a tener que, desarrollar, concederlo, ya sea con una expropiación o desarrollar tu proyecto particular teniendo en cuenta esa función social de la ciudad. No necesariamente que te lo quiten, tampoco. Pero esto no viene ahí, por ejemplo. Y bueno, hay muchas carencias, ¿no? Pero es un principio. Donde se desarrolló más es en la Ciudad de México. Ahí sí está en el grado de constitucional y eso le da una mayor fortaleza y potencializa los derechos que puede exigir el ciudadano. Aquí es lo que hace falta. Sobre todo darle contenido. O sea, ¿qué significa el derecho a la ciudad? Si yo apelo a eso, ¿a qué estoy apelando? ¿Qué estoy exigiendo? Eso está muy escueto todavía. ¿Qué significa para ti el derecho a la ciudad? El derecho a la ciudad es un derecho colectivo, no es un derecho que tenga flor, que tenga un ciudadano concreto. Es un derecho que hace exigibles otros derechos que ya están reconocidos. Por ejemplo, el derecho al acceso al agua. Eso ya está, pero no es exigible. Entonces, lo que hace el derecho a la ciudad es decir, yo soy parte de la ciudadanía, yo formo parte de los que producen estos bienes, de los que pagan la infraestructura. Yo también merezco, yo también exijo que se me retribuya de la misma manera que lo haces con otro sector de la sociedad. Y está el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, a la transparencia, a la movilidad urbana, en fin, hay un montón de derechos, son como unos 15, 12 derechos que conforman el derecho a la ciudad. Pero en concreto, en resumen, es el derecho a usufructuar, a usar y disfrutar la ciudad de la misma manera que los otros lo hacen. Espero no salirme de tópico, pero por cómo se describen las cosas, parecería que la perspectiva de lucha de clases está más que presente. Sin embargo, pienso en la clase media.
que hay una lucha de clases, o sea, clase, digamos, trabajadora, proletaria, clase dominante, dueña de todo, y en ese sentido, ¿dónde queda la clase media? Fíjate bueno, es una pregunta sumamente difícil porque me parece que cada vez es más difícil definir qué es clase media y clase proletaria. Hay hilos muy, muy tenues, ¿no? De una cosa o la otra. Pero hay otra forma, yo creo que ese es un punto importante de saber por qué la clase media a lo mejor no siente tan suyos estos problemas, que es la alienación. O sea, de repente ellos ya traen un ritmo de vida o, no sé, o traen unos valores que han interiorizado de otro tipo de clases. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando uno escucha, son pobres porque quieren. Eso es asumir un valor de la clase empresarial, ¿no? De que te tienes que esforzar, hacer un sacrificio inhumano si quieres sobrevivir, o si quieres un carro del año, o si quieres una casa bonita, o si quieres comer bien, o que haces cosas porque eres flojo, etcétera. Pero, en fin, yo creo que la clase media hace falta tomar un poquito de conciencia de cuál es su posición en la sociedad. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cultura? No sé, es la pregunta del millón. ¿Cómo hacerlo cultura? ¿Qué rol debe tener el Estado para hacerlo? ¿Lo va a hacer? ¿Lo haría? ¿Le conviene? No, por todo lo que platicamos antes, ¿no? La rentabilidad de unos también es la rentabilidad de otros, y en esos no cabemos la clase obrera ni la clase media. En ese sentido, y ya también para ir concluyendo, tú trabajaste en el proyecto Mexicali Gran Visión, que empezó en agosto de 2011, duraron 3 años en su formulación y 1 año de gestión con el ayuntamiento de Jaime Díaz Ochoa, el 21. Traspasó al ayuntamiento de Francisco Pérez Tejada. O sea, me parece que inició con Jaime y siguió con Francisco Pérez Tejada. Pero luego volvió con Jaime. Ah, cierto, tiene razón. Me estoy equivocando. Empezó con Francisco y siguió con Jaime. Y siguió con Jaime. En ese sentido, bueno, estaba revisando el programa, ¿no? Era un proyecto a largo plazo, cientos de acciones, decenas de miles de personas que encuestaron, que participaron, y sin embargo, bueno, ya estamos en 2018, la primera meta era 2019, y sin embargo parece que, como decías antes, un programa más estaba, digamos, se había dejado. En ese sentido, ¿cuál es tu experiencia? ¿Sigues trabajando ahí? ¿Ya no? No, yo participé como coordinadora operativa. ¿Qué significa eso? Que me encargaba de que las cosas pasaran. Habían alrededor de 26 reuniones semanales, eran 26 mesas, me parece, con, decenas de personas participando en las mesas de planeación, y se dividían por temas. Mi papel ahí era que se hicieran las juntas, ¿no? Que los documentos que salían de cada reunión se hicieran y que se fueran compilando. Fue un proyecto muy, muy ambicioso. No es algo que tenga muchos precedentes en toda América Latina. Se trataba de darle voz a personas que normalmente no tenían participación en ese tipo de planeación, o por lo menos no participación formal. Así. Se abrió mucho a personas que incluso ni siquiera eran pertenecientes al gobierno. Por ejemplo, había muchos maestros, había personas, incluso hubo personas de la comunidad. Sin embargo, como te platiqué hace otro segmento, los planes tienen que pasar por firmas de gobierno. Entonces, el proyecto empezó con Francisco Pérez Tejada, cambia la autoridad administrativa, no culmina el proyecto, tiene que pasar a firma con el presidente municipal nuevo y con el cabildo nuevo, y ahí es donde se atoran un poco los documentos que debían haber surgido de Mexicali Gran Visión. Creo que pasó uno, me parece que es el plan estratégico, pero el que pasó es visto por muchos urbanistas y muchos funcionarios públicos como un documento
sin validez, orientador, que no es vinculante, que no es obligatorio, que nada más es un ¿qué queremos ser? Entonces, y no es así, ¿eh? Y jurídicamente yo te puedo decir que no es así, pero eso fue el que pasó. Los demás no pasaron, porque los demás sí son obligatorios y los demás sí te constriñen a hacer cierto tipo de políticas. A mí lo que me llama la atención, como te comentaba, era que al final de cuentas, también en este proyecto no vemos los mismos nombres, ¿no? De las cámaras empresariales, ¿no? Vizcarra, Postelwhite, Díaz Gallego, proyectos como Dejados Truncos, ¿no? Su página de Facebook tiene, por ejemplo, 682 me gustas, y sin embargo, la CEDEM, ¿no? Que fue la, digamos, el grupo que impulsa, tiene, digamos, apoyos multimillonarios, ¿no? De recursos públicos, ¿no? Supongo, bueno, por lo has dicho, así, si bien este proyecto sí fue muy ambicioso, así han sido también muchos, ¿no? O sea, proyectos de transporte, proyectos de remodelar la zona centro, etcétera. No, este tipo de cosas, y ahora sí ya para terminar, digamos, ¿qué tan difícil pudiera ser cumplirlo? O en realidad a la gente que está ahí trabajando simplemente le interesa, tanto a los políticos como a los empresarios, digamos, hacer que el dinero gire y quizá no llevar nada a cabo. Mira, no es lo mismo, no creo, y para dar mi opinión, no creo que sea lo mismo que los otros planes, porque esto le apostaba a lo masivo, o sea, le apostaba a que no, y eso fue una de las observaciones primeras que yo hice del proyecto ya internamente, porque precisamente miraba nombres que no es que yo hubiera visto, sino que están muy relacionados con ciertos sectores. La respuesta que a mí se me dio y que me pareció correcta es que en una mesa tan diferente o tan nutrida, donde va a haber muchas personas, un interés particular se pierde. Se va a perder. O sea, por mucho que haga berrinche, por mucho que se esfuerce, se va a perder. Siempre y cuando tengan la misma calidad del voto. Ah, sí, y así era. Era una mesa de planeación. El coordinador lo llevaba a término, recabando unas ciertas opiniones de una dinámica que se daba ahí. Bueno, en principio así era. El problema es que, como te dije hace rato, era una reunión por tema, es decir, 26 reuniones a la semana. En una mesa que se tardaba alrededor de 2 o 3 horas incluso, porque a gente le encantaba el tema y se quedaba a la plática al final, ¿no? ¿Quién tiene tiempo para ir una vez a la semana, en la mañana o en la tarde, y dar 3 horas? Yo no lo tendría. Y a mí me encantaría participar. Muy pocos. Ajá. Y eso no se da únicamente en este proyecto, se da en muchas cuestiones de planeación. Hace poco se estaba dando unas reuniones para planear el centro histórico. A mí me fascina el centro histórico, soy fan del centro histórico. Todo lo que tiene que ver con eso me gusta. Yo no puedo participar, porque yo trabajo en la mañana. Yo no puedo pedir permiso, porque si pido permiso no me pagan. Si no me pagan, no como. Y como yo, ahí está la mayoría de los mexicalenses. Entonces, creo que el modelo de planeación participativa tiene que cambiar. E incluso a los que se invitan, tiene que ser, pareciera que el del centro histórico va a ser, por ejemplo, planeado por los comerciantes, por los empresarios y por el gobierno. Y no es cierto. Yo no vivo ahí ni tengo nada ahí. Pero a mí me interesa el centro histórico, porque es un espacio público para la ciudad, no nada más para los colones. Entonces, creo que esos modelos tienen que cambiar, tienen que salir de las oficinas públicas y llevarse a las comunidades. Ahí es donde se ven los problemas de frente, donde se sienten, donde se huelen, donde se caminan y donde la gente está. Entonces, ¿qué más que ir para allá? Pues bueno, muchas gracias, Flor, por la charla. Igual este tema, el espacio público como espacio político, da para mucho más. Y pues también muchas gracias a las personas que nos están viendo, que vieron todo el programa, y pues nos vemos la próxima semana otra vez en nuestras redes sociales, ya sea canal de YouTube, Facebook, en Instagram, en Twitter y también en la página de mexicaresiste.org. Eso es todo, buenas noches.